habíamos quedado quedaban tres diapositivas de la anterior clase. Habíamos explicado lo que eran los trastornos del pensamiento, las ideas delirantes. Dentro de estas habíamos visto que el tipo de ideas delirantes son estas que no se pueden modificar con la explicación, con la persuasión, y que a veces va fijando cada vez más a la persona cuando se le trata de bueno, las ideas delirantes, esas ideas que no se pueden modificar, que las personas las creen verdaderas, valederas, pueden ser de tipo extravagante o de grandeza, bien o mal sistematizadas, quiere decir bien construidas, que pueden ser creíbles, o mal sistematizadas, esas de las salen de la lógica. Hablábamos el otro día de las ideas que pueden ser ilógicas, incoherentes, irreales, hasta fantasiosas, ¿no es cierto? Congruente, no congruente, de tipo nihilista, cuando la persona cree que hay alguna alteración o modificación de su corporalidad o de su cuerpo. Una paciente tenía fallas de la memoria y cuando se le preguntaba cuál era su nombre, y ella, para autoexplicarse y explicar, decía: me han embrujado, y como me han embrujado me han sacado todo el cerebro, por eso no sé quién soy ni de dónde vengo. Pues esta idea era de tipo nihilista, había alteración, sensación o ideas de que algo pasaba con su cuerpo. Pueden ser ideas delirantes de ruina, próxima. Además, somáticas, sobre todo en la histeria, de tipo paranoide, celotipia patológica, lo que se llaman las ideas delirantes de infidelidad, y de tipo erotomaníacas. Las de tipo paranoide pueden ser de las siguientes clases o tipos de ideas paranoicas: de persecución, que le persiguen a la persona, le vigilan; de grandeza, se cree con grandes propiedades materiales, se cree millonario, se cree muy simpático, con muchas atribuciones. Las ideas referenciales, que son de daño; las mágicas, las de tipo nihilistas o mágicas, o estas mágicas es cuando creen que son cuestiones de que le han embrujado, le han hecho el ojo, lo que sea; o las de tipo religiosas o místicas, que se cree que tiene una misión para predicar el evangelio o la religión, etcétera, etcétera. Son místicas, a veces van juntas, por eso se llama mágico-místicas. De autoacusación y control, que pueden ser de la siguiente forma: robo e inserción, difusión, emisión y control del pensamiento. La persona acá cree que en algún momento está hablando y se le va la idea, o ya no sabe qué decir, y ella dice: es como si me robaran mi pensamiento, me robara la idea. ¿Se dan cuenta? De inserción, cuando la persona cree, parecido al fenómeno o efecto de la telepatía, dice: me están mandando mensajes a través de la televisión o de la radio, lo que voy escuchando. O al revés, lo opuesto, dice: a través de yo puedo dar, o la persona puede saber lo que estoy pensando, mentalmente le doy ideas. Dice de emisión o inserción del pensamiento y o ideas de control. Próximo. En la inteligencia, vamos primero a definir la inteligencia, que es esta capacidad de resolver situaciones nuevas o novedades mediante las respuestas de tipo adaptativo hacia el medio o de la conducta hacia lo que es la sociedad o el medio externo. Involucra tres aspectos o tres parámetros: la abstracción, que nos permite ir de lo simple, de lo concreto, hacia lo complejo, lo abstracto, lo compuesto; la inteligencia de tipo mecánica, que nos permite a través del razonamiento la inventiva y manejo de objetos para darle mayor facilidad o comodidad al ser humano. Este efecto del sistema de los audiovisuales para la explicación y no tener que estar escribiendo y anotando en la pizarra blanca con marcador. Antes era una tiza y las pizarras uno se llenaba de polvillo de yeso. ¿Se dan cuenta? Este sistema de comodidad de dar mayor explicación. Ahora es de colores, ordenado, bonito, etcétera, etcétera. Y la inteligencia de tipo social, que nos permite actuar con propiedad. ¿Se entiende? Perfecto. Gracias. La ciencia de la psicología, o
o la rama de la psicología, habla de que la inteligencia en función de habilidad y de destreza de resolver estos problemas o de esta capacidad mecánica de la inventiva. Su forma de medir la inteligencia es a través de los test de inteligencia o pruebas de evaluación de la inteligencia, lo que es la psicometría, y uno de los más utilizados es el inventario de personalidad de Minnesota y el test de Bechdel, que va a determinar si hay un grado de tipo orgánico y hay la limitación o pérdida de la inteligencia o de la capacidad de resolver estos problemas, o lo que comúnmente se llama el coeficiente intelectual está disminuido o va perdiendo. Binet y Simon plantearon a principios del siglo XX pasado lo que era el concepto de edad mental diferente o paralelo de la edad cronológica o física. Pues, edad mental, ellos hablan de refiriendo al coeficiente intelectual o promedio conocido de las abreviaciones de CI o IQ, que la edad mental debería ser paralela y de manera similar junto con la edad cronológica. Es decir, cuando el nivel de desarrollo de la inteligencia tiene que ser paralelo a la edad y crecimiento y desarrollo físicos de la persona. Se plantea que la inteligencia tiene un desarrollo e crecimiento intelectual que es gradual, muy acelerado desde los 3 a 4 años de edad hasta los 13. En la adolescencia, a los 13, se detiene este crecimiento acelerado y se hace una meseta, persiste a los 50 y aquí empieza a disminuir, decrecer. Es decir, hasta la adolescencia, finales de la adolescencia, ya se debe suponer que ha terminado de desarrollar su nivel completo de la inteligencia. Va a tener un factor que puede hacer variar o influye de acuerdo al aspecto de característica de las personas, y obviamente el medio ambiente sociocultural va a hacer de que varíe el nivel de grado de mayor o menor desarrollo o mayor o menor velocidad de desarrollo de la inteligencia. No por eso la persona es menos inteligente cuando varía de nivel de sociedad cultural de una a otra. Los trastornos específicos de la inteligencia son la discapacidad intelectual, antiguamente conocida o descrita como retardo mental, y la demencia. Generalmente esta es en los primeros años de vida de la persona, y esta generalmente puede ser una mayoría, más de la mitad, a partir de la tercera edad, lo que se llama la demencia senil, por el envejecimiento del encéfalo, y la otra, que es la más conocida, la demencia de Alzheimer. Cuando hablemos de trastornos de la inteligencia voy a hablar en detalle, o vamos a desarrollarlo más en detalle. Pero, finalmente, dentro de lo que es la semiología psiquiátrica, debemos hablar del juicio, que es esta capacidad de la persona o del ser humano de evaluar el entorno que le rodea, la situación que vive, y actuar, conducirse de manera adecuada o apropiada en situaciones de manera aceptable, o de lo que la sociedad acepta de manera correcta y o apropiada. Hay dos tipos, o nosotros consideramos dos tipos de juicios: el juicio crítico de realidad, que a través de mi nivel de conciencia, mi orientación y mi estado de lenguaje, de pensamiento, voy a poder tener un juicio de realidad y voy a decir, ¿sabe quién soy? Yo estoy aquí y ahora. Muchas veces las personas pueden tener un juicio de realidad, pero a veces tienen un juicio parcial o no tienen un juicio de enfermedad. El ejemplo más corriente o más frecuente, es, por ejemplo, la persona que tiene un trastorno inducido por sustancias en un patrón de dependencia, como en el alcohol. La persona sabe quién es, sabe dónde está, pero a veces disminuye, minimiza o niega su nivel de grado de riesgo de salud por el consumo del alcohol. Y generalmente el alcohólico, la persona con grado de dependencia, no tiene juicio de enfermedad. ¿Se entiende la diferencia entre el juicio crítico de realidad y juicio de enfermedad? En el paciente psicótico con esquizofrenia también no tiene juicio de enfermedad, y a veces no tiene juicio ni de realidad, sobre todo si está con alucinaciones, con inestabilidades, etcétera, etcétera. ¿Se entiende?
Perfecto. Con eso creo que terminamos. La capacidad de la autocrítica, lo que se llama el insight. Y a veces los trastornos del juicio puede ser trastorno facilitado o carencias, niega la enfermedad o disminuye. Generalmente puede ser de tipo reversible, progresiva, y las distorsiones del juicio crítico de realidad. Y, por favor, si me lo puedes abrir este archivo. Gracias. Y este. Lo abres acá. Bien. Próxima, por favor. Y ahí. Identifiquen ustedes en esta historia clínica qué síntomas y signos del examen mental encuentran ustedes. Y vayan comentando o diciendo. ¿Ya? Yo en la primera línea ya he encontrado 2 o 3 aspectos. En la segunda, otras 2 o 3 aspectos. En la cuarta línea, en la quinta. Bueno, este es un relato de la conducta de una persona normal. Y aquí encuentran que no es normal o no está adecuado. No se arregla. Aseo y aliño. Bien, bolsas plásticas, amor de gorda en su cabeza. Mal aseo y aliño personal. Mira la botella. No hay contacto visual. ¿Qué más? ¿No sabe quién? Vamos. No importa que se equivoquen. No está todavía paciente. Tienen derecho a equivocarse. Estamos aprendiendo. Están aprendiendo. ¿Qué más? ¿Qué opinan de esta frase? Idea de legal, mágico místico. ¿Está bien? Eso no es. Dilo el curso. Sí, está bien los títulos. Creo que fui yo, mágico místico. Ya, mágico, místico. ¿En qué parte, mágico? ¿En qué parte místico? Sí. El número 666, es el de la bestia, del demonio. Ese es un tema de tipo religioso místico. Correcto. Después, ¿qué más? ¿Qué opinan de esto? Igual tiene la curva de robo de... Vamos poniendo la próxima. Eso, ya hemos dicho. Siguiente. Por favor, siguiente. Ya, muy bien. Ya hemos hablado de eso. ¿Le llama la atención esto? Miren, le preguntamos y contesta eso. ¿Les parece adecuada una respuesta adecuada? No es adecuado, Pero tampoco está incorrecta. Sí. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué está traduciendo esto? Hay mucha gente que no le gusta decir la edad, entonces creo que hasta una persona normal podría contestar eso. O como está asociado con cuestión religiosa, ha hecho eso para relacionar con los nombres de Jesús. Puede ser. Ahora, si no es de forma normal, podría tener algún motivo para contestar así. ¿Están de acuerdo? Ya. ¿Sí o no? Hay esa posibilidad también. Perfecto. Esto habíamos hablado ya de tipo místico religioso. Próxima. Eso sigue dentro del contenido místico religioso. Próxima. ¿Qué opinan de eso? ¿Existe esa palabra en el
en el diccionario, en el léxico castellano-español. ¿Cómo definiríamos eso? ¿Recuerdan el lenguaje? ¿Tienen los apuntes de lenguaje? Forma, contenido, curso, hablábamos. Vamos con el cero, porque no se ve que la diapositiva. ¿Qué sería eso? Además, aquí hay un denominador común que es el 3, ¿no es cierto? Puede tener una fijación de la idea del 3. 666, derivado del 3. Le preguntamos la edad, 3 veces 10 más 3. Nos dice Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 comunes. ¿Sí? Se vuelve a repetir. 666, derivados del 3. Astronomía, astrología, radio, componente de otra vez 3. Pero sale la palabra radioso. ¿Qué es? ¿Han encontrado? ¿Qué sería? Debemos colocar como incoherente la lenguaje de los podemos también. Pero podrían haber ideas o frases incoherentes, pero que existen en el lenguaje. ¿Cuál es la característica o diferencia de este término? Está por ahí. O que seria neologismo? Ya. Es un neologismo, es decir, palabras que no existen en el diccionario lenguaje, inventadas por la persona, creadas, inventadas, y que tienen un significado solo para la persona. No existe en el diccionario castellano, español, pero tiene un significado especial para la persona. Como no encuentra un tercer elemento, se inventa esta palabra. Porque su denominador común es 3 o derivados del 3. ¿No sé? Ya, sigamos. ¿Qué les llama la atención esa frase? Autorización y Se está autoacusando, por ejemplo, ¿en qué parte? ¿De qué? Dice, la computadora y la televisión me controlan la mente. Es inserción, ¿no? Sí, inserción. Iniciación del pensamiento. ¿Están de acuerdo? Fenómenos de ideas delirantes o paranoides de ese tipo de inserción del pensamiento. Ese tipo de control, ¿no es cierto? Próxima. Esto. Idea delirante de tipo mágico místico, de nuevo, ¿no es cierto? Próxima. Esta conducta. Próxima. Miren eso. Bruscamente grita insultos y habla como si discutiera con alguien, pero no hay nadie. Se le pregunta y dice, es la respuesta. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué sería este? ¿Qué síntoma señaló? Alucinaciones visuales. Las voces le hablan. ¿Están de acuerdo? Alucinaciones auditivas. ¿De qué tipo? Son las voces individual o múltiple. Múltiples. ¿Hablan entre ellos o le hablan a la señora? Directas. ¿Qué le dicen? ¿Que haga cosas o le insultan? ¿Qué tipo sería? Ahí está en la diapositiva. Injuriantes o de daño, o insultantes. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, miren la clasificación del tipo de alucinaciones. Esta persona está presentando varias características de la clasificación de las alucinaciones auditivas. En este caso es por ser voces
son compuestas, no son ruidos, claramente distinguen voces, es más de una, son múltiples, más de una voz, le están hablando ellas, son directas y son de tipo insultantes, injuriantes o de daño. No le mandan a hacer orden, no le mandan a hacer o decir cosas, esas serían mandatorias, aquí no, estas le están insultando, ¿no es cierto? Le hacen daño, injuriantes. Un paciente, veíamos con un brote alucinatorio, ¿qué le dicen las voces? Me hacen sentir mal. Pero cuénteme cómo le dicen, qué palabras utilizan, malas palabras. No puedo decirlo, pero me hacen sentir mal. ¿Se dan cuenta? Tenía temor y vergüenza de decir qué palabras las voces escuchaban y eran de tipo injuriantes, insultantes. Próximo. Y creo que eso es todo. Muy bien. Le envían además mensajes, emisión, transmisión, inserción del pensamiento. Muy bien. ¿Perdón? No, escucho la pregunta, o ya está contestado. Eso que cuando un paciente llega por los abuelos, eso sería ya un inicio de esquizofrenia. ¿Sí? No necesariamente, pero sí trastornos del pensamiento, con ideas delirantes, de algún tipo, como las que podemos identificar. Ya decimos, puede ser o no, pero eso es un brote psicótico, tipo esquizofrénico. Vamos a ver ahora los criterios clínicos del esquizofrenia. ¿Cumple o no cumple el criterio? ¿Es o no? ¿Acabó? ¿Responde su pregunta? Sí. Ya. Entonces, dentro de los trastornos del pensamiento, lo que hablábamos de las ideas o trastornos delirantes. Habíamos descrito dentro de la semiología que el concepto de ideas delirantes es esa que la persona la piensa, la cree, que le es valedera, verdadera, y algo muy importante es de que no se modifica con la explicación, la demostración o la persuasión. Y a veces, cuando más se le explica, a veces parece que se fijaba más la idea en la persona. Existen varios trastornos o tipos de ideas delirantes. Debemos hacer el diagnóstico diferencial de los trastornos de ideas delirantes con una esquizofrenia y a veces con trastornos del estado del alma. La clasificación internacional en su 10ª edición de la OMS describe y pone en la categoría de trastornos de ideas delirantes persistentes porque es una característica que permanece de manera prolongada o repetitiva en tiempo, mucho tiempo o varios años pese al tratamiento. La característica del trastorno de ideas delirantes es que generalmente son bien sistematizados. Si ustedes se acuerdan, habíamos hablado de que el pensamiento puede ser concreto y incongruente, ¿no? Bien sistematizado o mal sistematizado. Se habla de que es bien sistematizado cuando la idea o lo que está hablando es posible de que ser factible de realidad, o hay la posibilidad de que exista dentro de lo que es el mundo de la realidad. Por ejemplo, una idea delirante bien sistematizada es de que tal vez aparentemente el vecino está pagado por mis enemigos para espiar. ¿Se dan cuenta? Es posible, ¿no es cierto? Le pago dinero y el otro me va a vigilar, va a reportar todo. Pero, si este paciente dice, cada que suena la bomba de agua del jardín, cuando yo salgo al jardín, el vecino me está mirando escondido de la ventana de su departamento. Y cuando suena la bomba, esa es la señal. O sea, de que yo he salido y me están filmando por cámaras escondidas. ¿Eso es ya posible? No hay las cámaras. El vecino no está. Cada que cualquier persona de su casa prende una pileta en agua, la bomba automática funciona. Pues miren que esta idea ya está mal sistematizada, ya no es tan creíble de ser realidad. ¿Se entiende? O otra persona me dice, voy caminando por la acera y si veo una escalera, me bajo a la calzada porque tengo la superstición de que me va a ir mal. Una creencia supersticiosa.
Si una persona está caminando en la calle, no hay escalera y se baja la calzada cada vez, nos dice, yo le pregunto, ¿por qué se baja la calzada? Dice, cuando estoy caminando entre poste y poste eléctrico de los cables de electricidad, me roba mis ideas. Eso ya es creíble, factible. Esa es una idea mal sistematizada. ¿Se dan cuenta la diferencia? Bien. Entonces, las ideas delirantes persistentes generalmente son bien sistematizadas. En cambio, en la esquizofrenia pueden ser bien sistematizadas o a veces mal sistematizadas. La causa no se la conoce. Hay una prevalencia a nivel mundial de 0.03 al 1%. Generalmente las personas con un trastorno de ideas delirantes son traídos por sus familiares o por un proceso de tipo legal. No vienen de manera voluntaria a la consulta. O no están en el interrogatorio de manera voluntaria o hacer, traído por terceras personas. Próxima. Los criterios. El criterio es la presencia de una o más ideas delirantes que tengan igual o mayor a un mes de duración cada uno. No cumple los criterios A para la esquizofrenia, que lo vamos a desarrollar luego, excepto el delirio de actividad social no va a tener un impacto ni deteriora su relacionamiento intersocial o con trabajo laboral, etc. Si hubo episodios afectivos, generalmente de duración breve, los síntomas y signos no se deben a un efecto inducido por sustancias o cualquier otra enfermedad médica o neurológica. Debemos especificar, próxima, si es de tipo erotomaníaco, de grandiosidad, celotipio, persecutorio, somático, mixto, y si no corresponde a ninguno de estos, se habla de no especificado. La clasificación del CIE-10 habla del criterio único de una idea delirante que es repetitiva y además prolongada en el tiempo toda su vida. En tiempo ellos, la CIE-10 dice mínimo de 3 o más meses. El anterior era igual o menos mayor a un mes. ¿Sí? No depende de factores culturales, no es esquizofrenia o como síntomas psicóticos. No se debe a una lesión cerebral o alguna otra enfermedad psiquiátrica. No es inducido por sustancias y además el síntoma predominante o a veces es el único síntoma una idea delirante. No hay otras alteraciones del pensamiento ni de las funciones mentales. Generalmente no tiene juicio de enfermedad y el pronóstico es estable, 50% se recupera. La tercera parte no se modifican pese al tratamiento medicamentoso y una quinta parte, el 20%, disminuyen algo los síntomas pero no desaparecen. Tratamiento, si el proceso es delirante persistente agudo, internación. Tratamiento, psicofármacos y psicoterapia. Muy bien, ahora vamos a hablar de la esquizofrenia, que es parte de los trastornos del pensamiento y de la parte de los trastornos delirantes. Acontece de que, sí. Una consulta. En el caso clínico que vimos, ¿cuál sería su diagnóstico en el paciente? Ya, ¿qué creencia tiene la paciente? Te voy a contestar ahorita, pero es un trastorno de ideas delirantes. Posiblemente, ¿están de acuerdo? Pero ¿qué hemos visto en los criterios? Trastorno de ideas delirantes persistentes. No hay otras alteraciones. En cambio, en el caso clínico hay otras alteraciones como alucinaciones, pero además su conducta y en el lenguaje tiene neologismo. Entonces, es trastorno de ideas delirantes simple, puro. Eso no es. ¿Cumple el criterio de esto? ¿Sería un trastorno de ideas delirantes? No. Entonces ahora veremos qué es esquizofrenia para decirte si es qué diagnóstico tiene. Bueno, el programa de la materia decía trastornos delirantes y dentro de trastornos delirantes un ejemplo de enfermedad es la esquizofrenia. Ahora veremos qué es la esquizofrenia. Ya en la antigüedad se hablaba del término de neurosis versus psicosis. Esto causaba confusión en el diagnóstico, sobre todo para los psiquiatras, para los neurólogos y muy diferente para los psicólogos. Se ha desechado porque causaba confusión. Los síntomas productivos tienen que estar presentes en el momento del interrogatorio o de la consulta.
Generalmente en la esquizofrenia hay alteraciones de la sensopercepción, alucinaciones, cualquier tipo, pero además alteraciones del pensamiento, ideas delirantes, de persecutores, paranoides, mágico-místicas, las que fueren, ideas delirantes, pero empieza generalmente con alteraciones de la sensopercepción. Además del pensamiento, en curso y contenido, también en el lenguaje, en su psicomotricidad, también influye y se altera la afectividad y el juicio. Entonces, varias funciones mentales que son afectadas, alteradas, pero predominantemente son estas dos, que se acompañan de estas otras tres. Esa es la diferencia entre trastornos de ideas delirantes solamente. En cambio, en la esquizofrenia hay alteraciones de la sensopercepción, del pensamiento, del lenguaje, de la psicomotricidad, de la afectividad y del juicio. ¿Estáis entendiendo? Entonces, y en la antigüedad, miren, en el siglo XIX se habló del término de la demencia precoz para intentar explicar lo que pasaba en algunas personas que estaban teniendo alteraciones de la mente, sobre todo del pensamiento. El alemán neuroanatomista Carl Ludwig Wilhelm describe los síntomas de la catatonía. Veía algunos pacientes que tenían algo en la mente, tenían visiones, tenían alteraciones de pensamiento y de pronto pasaban muchas horas casi inmóviles, sin movilidad. Haeckel plantea la conducta extravagante o conducta disruptiva desordenada. Kraepelin plantea el término demencia precoz, en el cual describe y encuentra dos factores: alteraciones de las funciones mentales, pero de inicio temprano. Entonces, esto contradecía a la demencia, que generalmente es en la tercera edad. Entonces, ya Bleuler acuña o inventa el término de esquizofrenia, derivado de dos palabras esquizo, latinas, esquizo, corte, escisión, y freneae, mente. Había una especie de interrupción del proceso del pensamiento, un corte, una escisión de la mente. A eso se quiere especificar lo que es la esquizofrenia. Entonces, el término conceptualmente sería la ruptura de proceso del pensamiento, afecta a las emociones, afecta a la conducta, y reemplaza el término demencia precoz por esquizofrenia. En la esquizofrenia se identifican los síntomas primarios y los síntomas secundarios. Les voy a explicar cuáles son estos cuatro síntomas primarios. El mnemotécnico de las 4 A's para recordar. Los síntomas secundarios son los síntomas productivos. La persona está con alucinaciones e ideas delirantes de tipo paranoia. En ese momento el paciente está en un proceso de psicosis, está con psicosis. Síntomas son productivos presentes. Entonces, luego se quedan los síntomas primarios, disminuyen o desaparecen con tratamiento psicofarmacológico los síntomas secundarios psicóticos. La persona se queda con los síntomas primarios muchos años, si es que no es de por vida. Próxima. Entonces, la causa no se la conoce, existen varias teorías, todas no son definitivas, pero tampoco concluyentes, que intentan explicar una probable etiología de la enfermedad, pero se sigue manteniendo de que es desconocida. Las teorías genéticas plantean un componente heredofamiliar, pero es de tipo recesivo, es decir, solo un cuarto de probabilidad de las leyes de Mendel. Pero este cuarto de probabilidad aumenta el porcentaje cuando se trata de hermanos monocigóticos hasta el 50%. Cuando son hermanos dicigotos, mellizos, hasta el 35%. La característica del gen, un cuarto de probabilidad recesivo, no es dominante. Se ha encontrado en las tomografías simples del cráneo un aumento del tamaño de los ventrículos laterales, alteraciones a nivel del sistema límbico hacia la corteza frontal,
o de los ganglios basales mesolímbico-mesocorticales, circuitos dentro de los núcleos grises centrales hacia corteza. La teoría dopaminérgica bioquímica plantea que se afecta, que baja o se gasta, disminuye la cantidad de los receptores de la dopamina, sobre todo de los tipos D2 y D5. Es decir, existen 5 subtipos de receptores y de neurotransmisores dopaminérgicos, de 1 hasta el 5, de los cuales en la esquizofrenia se dice que se afectan la D2 y el D5. No es exclusivo, pero sí se ha encontrado que se repite. Es más, parte de los medicamentos antipsicóticos psicofarmacológicos van a estar exclusivamente para aumentar la cantidad de neurotransmisores, sobre todo del tipo D2 y D5. Las teorías ambientales, a diferencia de las teorías genéticas, dicen que hay una predisposición heredofamiliar, pero ya sabemos que es de tipo recesivo. Factores socioeconómicos de manera indirecta y de tipo cultural, que no se ha comprobado, pero sí pueden ser los gatilladores, si vale el término, o es la gota que rebasó el vaso de agua, que la persona ya estaba con la enfermedad latente, no se manifestó, hubo un cambio social, cambio de residencia, cambio de estado civil, cambio de dirección, cambio de trabajo, lo que fuese, un evento social que hace que se manifieste la enfermedad. Se ha dado el caso de un paciente que le dieron en una fiesta social, le mezclaron una sustancia psicotrópica, una droga, y de ahí brotó el cuadro psicótico. Pero la mamá estaba convencida de que era esa bebida con esa droga que le enfermó con la esquizofrenia. La bebida fue solo el factor socioeconómico para que brote, pero no era la causa de la enfermedad. ¿Se entiende? Muy bien. Próximo. Se ha encontrado alguna correlación en algunos estudios cromosómicos, se repiten alteraciones en el brazo largo de los cromosomas 5, 11, 18, brazo corto en el cromosoma 19 o en el cromosoma X sexual, afecta el 1% de la población general, 8% se encuentra un familiar con esquizofrenia, 12% en el hijo de un padre con esquizofrenia, del 12 hasta el 35% del hermano mellizo, 40% de ambos padres esquizofrenia, y habíamos mencionado esto hasta la mitad en el hermano gemelo o monocigoto, ¿no? Próxima. Muy bien, algo de la epidemiología empieza a veces más en edad más temprana en los varones que en las mujeres, pero todos casi en la segunda y tercera década de la vida surgen los síntomas o da inicio a la enfermedad. Es muy raro encontrar inicio de la enfermedad en la niñez o la adultez madura o la adultez antes de la tercera edad. Más de la mitad de los pacientes varones se llegan a internar y solo el 30% del sexo femenino. Tiene una prevalencia en las cuales reciben tratamiento medicamentoso las drogas igual o mayor al millón de habitantes en una correlación de distribución universal hasta el 1 a 1.5% de la población mundial. Este porcentaje de 0,6 a 1,9 es solo de Estados Unidos. Las 2/3 partes llegan a ser hospitalizados y muchas veces solo la mitad llega a recibir tratamiento psicofarmacológico médico, sobre todo de inicio temprano. La mayoría viene cuando ya ha avanzado la enfermedad, bueno, el proceso medio, y obviamente su recuperación es más años o no se recupera y es de por vida. Cerca de la mitad de los pacientes con esquizofrenia hace un intento suicida. De este 50%, pues hasta 10 a 15 lo llegan a consumir y mueren en el lapso de los 20 años una vez diagnosticada la enfermedad. La cuarta parte se involucran en el abuso de sustancias como el tabaco. Porque se ha visto acá y se ha encontrado que los receptores nicotínicos que están en el central van a disminuir en algo la emisión o gasto de la dopamina, y es una manera indirecta de atenuar algo el proceso psicótico en los pacientes. Próxima. El 15 a 25% de marihuana han consumido marihuana y 5 a 10% cocaína. Pero más de la mitad con
tienen un tabaquismo crónico. Muy bien, ¿cuál es la característica del cuadro clínico? Habíamos mencionado al principio alteraciones del ascenso-percepción. Generalmente son alucinaciones auditivas, formadas, compuestas, las más frecuentes, siempre las compuestas, menos raro las simples, generalmente pueden ser directas o indirectas, individual o múltiple. Próxima. Se acompaña a veces de alucinaciones visuales que pueden ser también simples o compuestas. Si son compuestas son de tipo antropomorfas, zoomorfas o mixtas. Próximas. Se acompañan menos frecuente, puede estar presente también las alucinaciones olfatorias de tipo cacosmia y o alucinaciones senestésicas o táctiles a través del sistema tegumentario del blanco, de la piel. Próxima. Se acompaña de alteraciones, además, no solo del ascenso-percepción, sino del pensamiento, la presencia de ideas delirantes, generalmente de tipo paranoide u otro muy variado. Próxima. Generalmente es mal sistematizado, pero puede ser también bien sistematizado. No es la mayoría, pero pueden haber pacientes con esquizofrenia y su idea delirante está bien construida, es creíble. ¿Han visto la película Mente Brillante? Ese paciente tiene ideas delirantes, paranoides, pero está bien sistematizado. ¿Sí? Muy bien. En el caso de la paciente, está bien sistematizado, mal sistematizado, no creíble, incongruente, irrelevante, hasta fantasioso, y se mezcla con delirantes paranoides y además mezclado con mágico místico. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? No sé si eso ahora contesta tu pregunta. Entonces, más probable que sea y no las ideas delirantes, ¿no? Muy bien. Además, puede ser ideas delirantes, no solo mágico-místicas, de grandiosidad, presencia de neologismos o a veces alogia, quiere decir palabras o oraciones, ideas sin sentido, o no hay sentido lógico coherente. El paciente se bajaba la calzada por el miedo a error de sus ideas a través de los cables eléctricos. ¿Sí? O que un paciente me diga, anoche me ha visitado el arcángel San Miguel, me ha dicho que soy el elegido, tengo que predicar, tengo que salvar todas las almas de Cochabamba, y se sale a predicar a la calle. Es una idea delirante, con alucinación visual, y de acuerdo a eso va a conducirse al día siguiente. Es real, es congruente, está bien sistematizado. Ya, esos son ejemplos. Próximo. Las ideas delirantes pueden ser de control, emisión, transmisión, robo o bloqueo del pensamiento, o pueden ser bien sistematizadas, menos frecuentes, de tipo paranoide, persecutorio, referencia o la celotipia patológica. Un paciente caminando en la calle, un paciente está caminando en la calle, se para a descansar y ve dos personas en la acera del tren. Cruza la calle y los enfrenta y los increpa, les dice, ¿qué tienen que hablar mal de mí? Yo no los conozco. Y los dos eran dos peatones que estaban hablando entre ellos otra cosa, porque él creyó y los referenció que hablaban mal de él. No era real, no era verdad, pero él lo interpretó en su idea delirante de que están hablando mal de él. Es una idea delirante, referencial de la ánima de Jesús. ¿Se entiende el ejemplo? Muy bien. Por el curso del pensamiento puede estar desordenado, disgregados. Habla ideas totalmente ilógicas, incoherentes, irreales, inventadas, además que todo desordenadas, mal construidas, mal sistematizadas. Puede empezar a hablarnos sin parar y muy rápido, eso se llama descarrilamiento de su lenguaje, o a veces el pensamiento se vuelve muy simple, muy concreto. Próxima. Cuando hay alteraciones del lenguaje va hablando de manera repetitiva la misma idea o a veces la misma palabra, eso se llama estereotipia verbal. A veces cuando está hablando y no va pronunciando bien, es logorrea o verticeración, que es un tipo de idea del descarrilamiento.
o a veces está callado, no contesta nada. La idea delirante es de paranoide, de daño, de control, y dice mejor no hablo nada. Está desconfiado, está callado. Eso se llama mutismo selectivo. No hablo por su idea delirante de que le están haciendo daño. ¿No? Este es un enemigo más que me ha venido a interrogar. Interpreta. No habla y se queda callado. O a veces, nada. ¿Se entiende? Mutismo. A veces puede ser tangencial. ¿Qué edad tiene? ¿Se acuerdan el caso clínico? Lo suficiente. ¿Por qué no contesta su edad real? O su número. ¿Cuánto es lo suficiente? 3 veces 10 más 3. Entonces, el paciente, ¿qué está haciendo? ¿Está negando las respuestas? ¿Se está inventando su edad? Pero no ha ido a la pregunta, a la respuesta, ¿no es cierto? No ha ido directo al punto. Eso se llama, se salió por la tangente. ¿Se dan cuenta? Tangencial. Puede empezar a hablar de detalles accesorios, secundarios, que no tienen importancia, pero los va a nombrar. Y entonces va dando vueltas y vueltas y no llega al punto, al centro. ¿Se entiende esto? Es circunstancial. Habla de detalles accesorios que no vienen al punto, o se va hablando de detalles secundarios que a veces va tardando en contestar. A un paciente yo le pregunté, estaba evaluando su orientación temporal-espacial, su memoria, y le pregunté, mire la dirección, decía zona Calacaba, cerca del estadio, y estábamos en el Vierno, que es zona este de la ciudad. Le dije, ¿cómo hace usted para venir de su casa al hospital? ¿Qué modalidad de transporte utiliza? Me dice, mira doctor, yo en la mañana me he levantado esta mañana a las 6 en punto, yo siempre me levanto temprano, a las 6 en punto, desde hace años, desde joven. Pero usted doctor, los jóvenes que ahora ya no se levantan temprano, se duermen hasta mediodía. Tengo un nieto que está dormido hasta mediodía, hay que despertarlo para almorzar. Y se nota, estos jóvenes ahora no respetan a los años. Se ha ido por los, se está dando vueltas y vueltas, ¿no es cierto? No me dice, tomo tal modalidad y llego. No me está mintiendo, no está negando, es verdad lo que sucede, pero no está yendo al punto, ¿se entiende? Y está dando vueltas en los detalles secundarios. Eso se llama discurso circunstancial. No puede tener un sentido lo que habla, o a veces va a repetir la sílaba o la parte final de la palabra, o una palabra final de una oración, va repitiendo. El tema de 3 del paciente, ¿no es cierto? 3 veces 3, 666, Padre, Hijo y Espíritu Santo, componente de 3, y ahí entró su neologismo de la variedad, ¿no es cierto? Hay un tema repetitivo de 3, o está fijada la idea de 3 o derivados de 3, os repito. Empieza a utilizar palabras soeces que no es de la forma de ser del paciente antes de la enfermedad. El familiar nos dice, doctor, está empezando a hablar y cuando nos habla emplea malas palabras. Él no era así, no hablaba, no se comunicaba y de pronto le empieza a utilizar sin medir. Eso se llama coprolar. Una cosa es que la persona tenga dentro de su forma de expresarse esa palabra, pero es ante todas las circunstancias y además toda la vida. Eso no es coprolar, es que cuando aparece no es la costumbre en la persona, en el paciente. ¿Se entiende la diferencia? Muy bien. Próximo. Sí. Sí, pero es propositivamente, de manera consciente. Pero ¿cómo hacen el plan de las comunicaciones? Claro, no se olviden que la fuente de la información es paciente, no merece confianza, y el familiar o acompañante, que da otra información para corroborar o descartar lo que habla el paciente. ¿Sí? Contesta la pregunta. Ah, entendeu? Así dice, ¿no? Porque hay otras situaciones donde los pacientes no hablan con un trauma y para diferenciar sería solo la teoría. Sí, o el paciente en la segunda, en la tercera, recién consulta empieza a hablar. O a veces habla y contesta con monosílabos. Sí, no, ya debe ser
es cierto, y no conversa muy bien. Responde lenguaje corto, entrecortado, con monosílabos, se describe. ¿Sí? ¿Contesta la pregunta? Muy bien. Puede acompañarse de alteraciones de la conducta muy extravagante, bolsas en la cabeza, ¿no es cierto?, como dolor, mal aseo y ánimo personal, etc. Conducta excéntrica, conductas repetitivas, o a veces repite lo que hace. Aquí puede entrar lo que se llama la deambulación inmotivada. Hay un paciente que salía al jardín del patio externo del hospital psiquiátrico donde yo trabajaba, y era un solo lugar y un solo recorrido, 6 metros ida y vuelta. Esa parte ya estaba el pasto de gente ya estaba gastado y ya no había hierba, no existe. Deambulación inmotivada y una conducta de estereotipa ida y vuelta, solo ese lugar, no en otro lugar. O había otra persona que empezaba a trazar círculos en la pared, en el piso, y era con su saliva, ¿verdad? Mojaba los dedos. Tanto, meses, años, tenía ya marcas en el piso y en el aire. Las conductas repetitivas, estereotipas y ectoplasmas, que va repitiendo, a veces sin sentido. Flexibilidad seria se llama un cuadro clínico en la persona casi de una inmovilidad, están casi inmóviles parte del día, como si estuviesen inmovilizados. Eso se llama flexibilidad seria. El término deriva porque los semiólogos antiguos en Europa, el paciente estaba catatónico, casi no se movía, el resto del día agarraba, estaba sentado. Le llamaban el brazo, le doblaban, y en el momento de doblar el brazo ellos notaban cierto tipo de dureza, como si estuvieran desdoblando o queriendo quebrar una regla de cera o de cero. A eso ellos interpretaban como flexibilidad. Ha ido desapareciendo. Nunca he visto un paciente con flexibilidad seria en los años que he visto por pacientes. Pero era muy frecuente antes, y se veía en películas, o está escrito en los libros antiguos de psiquiatría. Puede alterarse la afectividad. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho. Trastornos de la senso-percepción del lenguaje afecta el pensamiento, la conducta y el afecto. Estas son las 4 A's de los síntomas negativos: afecto aplanado, indiferencia, abulia, apatía, anhelo. Abulia, que la persona no tiene una motivación, se ve que no tiene motivación para cualquier cosa del día, hasta inclusive para vestirse, para alimentarse, para asearse. Está apático, no se emociona, no se entusiasma en nada y se cansa muy rápido y anedonia. Eso se llama anedonia, falta de motivación e interés de las cosas ordinarias. Está apático, aplanamiento afectivo, o a veces puede ser discordante. ¿Se acuerdan del afecto discordante? Que hemos descrito, lo hablamos la anterior semana, en la anterior clase. ¿No se acuerdan? Vean sus apuntes. Puede ser hipotimia, hipertimia, afecto eufórico, depresivo. Se habla de aplanamiento afectivo, apatía y afecto discordante. ¿De acuerdo? ¿Han encontrado? ¿Sí o no? Bueno, el paciente con esquizofrenia puede tener el afecto no aplanado ni indiferente, puede ser discordante. Afecto aplanado no está deprimido, ¿cierto? Su afecto se ha aplanado, no se alegra ni se entristece, está aplanado. O afecto neutro, algunos libros saben. Y afecto discordante es cuando la persona emocionalmente reacciona con lo opuesto a una noticia, a un evento que está viviendo o está mirando, teniendo o le dice o le habla. Por ejemplo, un paciente estaba internado en el hospital con esquizofrenia, llega la mamá, le comunica, nos dice: miren, falleció la abuelita de José, que era su hijo, y él era muy
sentimentalmente muy apegado a la abuela. Llega la mamá, eran de otra ciudad, y cree que se va a poner peor el paciente. No, ahí se ve, no va a afectar, no le va a empeorar más, no se va a enfermar más, nada. Y comunicarle. Le habla, le dice la mamá, le comunica a su hijo, les mira, falleció el papá, no me acuerdo nada. Y él le esbozó una sonrisa. En lugar de apenarse, de entristecerse, le esbozó una sonrisa. Y no era de contento, ni satisfacción, de alivio, nada. Su afecto opuesto a la noticia. ¿Se entiende? Eso se llama afecto discordante. Muy bien, anhelos. Estas son las 4 A's. Y si el paciente tiene alucinaciones e ideas delirantes, son los síntomas positivos. Estos son los síntomas negativos. Y el paciente finalmente puede tener alteraciones del juicio, no tiene juicio de gravedad ni de enfermedad. Próximo. Pueden haber síntomas o síntomas antes del brote de la enfermedad. Pacientes que tienen la personalidad esquizoide o esquizotípica. Una mayoría de los con esquizofrenia tienen un carácter de este tipo. Pero, les vuelvo aquí a recalcar y siempre en esta parte les aclaro, una cosa es en el ser humano la personalidad, el carácter, y otra cosa es la enfermedad. La persona con esquizofrenia puede tener personalidad esquizoide o esquizotípica. Una mayoría de los pacientes con esquizofrenia tiene la personalidad, ya era de antes su forma de ser, su carácter. Pero las personas que tienen carácter esquizoide, no todas van a enfermar ni van a llegar a la esquizofrenia. ¿Se entiende? Porque siempre sucedía que al principio hablábamos de este tema, terminaba la clase y un alumno se acerca, un alumno decía, doctor, yo soy médico, algún momento al año me voy a enfermar con esquizofrenia, voy a terminar enfermando esquizofrenia, y le decía no. Entonces, no todas las personas con personalidad esquizoide van a enfermar o desarrollar la enfermedad. Pero sí, es lo opuesto, ¿no? Todo paciente con esquizofrenia diagnosticado con síntomas puede tener en antecedentes previos personales su personalidad esquizoide. ¿Se entiende? ¿Está aclarado esto? Sí. Entonces, paremos de los factores ambientales. Una persona que utilizó cierto tipo de droga o pasó por cierto tipo de estrés, su personalidad antes del brote de la esquizofrenia va a ser una persona normal o probablemente esto es usted. Buena pregunta. O buena observación y comentario. Muy bien. A veces empieza el paciente con una serie de molestias y dolores y quejas somáticas que no están bien descritas, o son raras o son vagas. Doctor, tengo un dolor que se me adormece, medio quemante, mi nuca recorre mi cuerpo y se queda en la rótula derecha, pero empieza en el lado izquierdo. Anatómicamente no conocemos un medio periférico que tenga esta vía, ¿no? Así, dolores raros. ¿Es como un dolor grande? ¿Es hambre? No, pero es como si fuese. ¿Les refuerce? ¿Le quema? No, pero es un dolor ahí. No describen muy bien los síntomas. Quejas somáticas vagas. A veces puede empezar con un trastorno de somatización. Muchas quejas emocionales empiezan a tener dolores somatizados en el cuerpo, pero su origen es en la parte emocional. Menos frecuente trastornos de simulación. También debemos mencionar que empiezan a tener primero un deterioramiento en su desempeño o funcionamiento social, laboral o personal. A veces siempre empiezan a aislarse, rinden menos en el trabajo, dejan de trabajar o dejan de estudiar, y después es en lo personal. Se aísla en su cuarto, no quiere comer, desconfía de la comida, ya no quiere hablar, se dan cuenta. Primero es en el nivel social, luego laboral, familiar y finalmente en lo personal. A veces van a presentar ideas son raras, abstractas, filosóficas, excéntricas, de cuestionamiento, algo de existencialistas, etc. Muchas veces la conducta inicialmente es medio extraña, extrafalaria, excepción
experiencias perceptuales raras, no necesariamente son típicas alucinaciones o ilusiones, pero no las describe bien, que son experiencias raras, o a veces la afectividad es anormal o el lenguaje extraño. Y después recién brotan los síntomas alucinatorios o ideas delirantes, bien o mal sistematizadas. Los criterios diagnósticos: en el criterio A, 2 o más síntomas de cualquiera de estos 5 que tienen una prevalencia de igual o mayor a un mes de duración, como sin tratamiento, o al menos debe ser 1 o 2 o 3 de los síntomas: ideas delirantes, paranoides, alucinaciones visuales, auditivas o ambas. El discurso es desorganizado, disgregado, el comportamiento es desorganizado o catatónico. Síntomas negativos: las 4 A's, en presencia de la expresión emotiva decidida o afuria próxima. En el criterio B hay la disfunción social y laboral, muy por debajo de lo alcanzado, o hay fracaso en el nivel esperado. Sale bachiller, entra a la universidad, reprueba todo, repite el año, vuelve a reprobar todo, se cambia de carrera, vuelve a reprobar todo, se vuelve a cambiar de carrera, vuelve a reprobar todo. Llevan 4 años y no está pudiendo estudiar una carrera universitaria. Signos y síntomas mínimos de duración de 6 meses o 1 mes, con el criterio A de base casi todos los días. Puede haber periodos prodrómicos o residuales, síntomas negativos igual o mayor a los criterios, pero está atenuado. Por ejemplo, creencias extrañas, experiencias perceptivas inhabituales, o solo tiene los síntomas negativos, pero al principio o la primera vez que hubo el brote tuvo alucinaciones e ideas delirantes. Pero ahora ya no las tiene, pero están los síntomas negativos. Próximo. Debemos hacer el diagnóstico diferencial y excluir un trastorno esquizoafectivo, un trastorno del ánimo, si viene sobre todo las 4 A's, puede confundir que esté empezando una depresión. No hay síntomas depresivos durante la fase activa de las alucinaciones y las delirantes, presencia de solo una mínima parte activa o residual de la enfermedad. Próximo. Finalmente, la exclusión: debemos descartar que no está inducido por sustancias o cualquier otra enfermedad médica. Consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo el cannabis, puede producir cuadros alucinatorios delirantes muy similares a la esquizofrenia, o el consumo de la cocaína, o consumo de drogas alucinógenas, o 2 o ambas o todas, a veces inclusive con mezclado con alcohol. En el criterio F, antecedentes de un trastorno del desarrollo de los síntomas tienen una duración de por lo menos 1 mes o más. Próximo. Debemos especificar si el primer episodio actualmente es agudo, está en revisión parcial o es en revisión cortada. Si ha tenido varios episodios múltiples antes de la consulta, actualmente el periodo es agudo o está en revisión parcial o total o es continuo. Debemos especificar si es con o sin catatonía. Catatonía quiere decir un estado de la persona de casi inamovilidad osteotendinosa. El cuerpo está casi inmóvil varias horas del día, pero no es parálisis, no es paraplegia, es una inamovilidad, parte de la inactividad por el paciente. ¿Se entiende la diferencia? Es un paciente catatónico. Había una antigua clasificación clínica del tipo de esquizofrenia catatónica. Próxima. Los criterios del CIE-10 es muy parecido al anterior, pero dicen en el criterio A al menos uno de estos 4: eco, emisión, inserción, difusión o robo del pensamiento, presencia de ideas delirantes de control, de influencia o pasividad, presencia de alucinaciones auditivas o visuales o ambas, ideas delirantes mal sistematizadas, inverosímiles, persistentes, trastornos de identidad, ideas delirantes de tipo religiosas, mágicas o místicas. Próxima. En el criterio B, al menos 2 de los siguientes: presencia de alucinaciones visual o auditiva con ideas delirantes persistentes, trastornos del pensamiento, inserción del pensamiento, robo del lenguaje del que hemos hablado, presencia de neologismos, conducta catatónica y o síntomas negativos, las 4 A's. Próxima. Había una clasificación antigua de la DSM-4 edición, porque ahora está vigente la 5ª edición, que era esquizofrenia de tipo paranoide,
esquizofrenia hebefrénica o desorganizada, la esquizofrenia catatónica, lo que mencionaba, la indiferenciada que no cumplía estos criterios, la residual y la esquizofrenia psíquica. Ya no se clasifica en tipos de esquizofrenia, sino se dice, es una esquizofrenia que tiene síntomas que predominan ideas delirantes paranoides, o predomina la hebefrénica, o es un tipo de indiferencia. Básicamente es lo mismo, pero es la forma de definir que no hay tipos de esquizofrenia, es uno solo con predominancia de un cuadro clínico, cualquiera de estos sí. De uno. Ya está terminando. Próximo. Pronóstico, el curso y pronóstico de la enfermedad, ya estamos casi sobre el. Generalmente empieza en la segunda década de la vida, en la adolescencia, a veces unos años más en los varones que en las mujeres, pero todos en la segunda década o empezando la tercera. A veces hay un evento que precipita ciertos factores predisponentes, cambios o eventos sociales, ambientales, síntomas prodrómicos que hemos mencionado, a veces está en un año antes, de 20 al 30% llevan una vida normal, 30% síntomas moderados. Igual o un poco más de la mitad manifiestan perturbaciones serias de mal pronóstico, el curso es variable, a veces hay periodos que exacerba, disminuye, o remisión es parcial o total. Generalmente la mayoría de los pacientes con esquizofrenia en el tiempo llegan a quedarse con los síntomas negativos, pueden estar controlados o abolidos los síntomas positivos, alucinaciones y delirantes, pero se queda con las 4 AES o los síntomas negativos y puede ser muchos años si es que no es de por vida. Próximo. Tratamiento integral, rápidamente, los psicofármacos, los primeros en ser utilizados se los denominan los típicos o de primera línea, y luego han venido después de los primeros o típicos de primera línea han venido los de segunda línea, que tienen menos efectos secundarios o no tienen efectos secundarios severos como los de primera línea, que a veces es causa de abandono del tratamiento. Los de primera línea o típicos, los medicamentos más utilizados son estos tres. De estos tres, yo el que más utilizo, el que está en Envidia, es el haloperidol. Las tabletas de 2, de 5, 10 miligramos, la dosis hasta 30 miligramos al día, existe también en forma de gotas, ampollas inyectables de 10 miligramos o de depósito de 50 miligramos que dura un mes. Después se puede utilizar la clorpromacina, que es denominado Largatin. Ha sido el primer antipsicótico que se ha encontrado de manera accidental en la década de los 50 del siglo XX pasado. Era utilizado como una especie de antiemético o antivomitivo, y notaron que los pacientes, algunos síntomas psicóticos desaparecían o disminuían. Pues ya es un hallazgo casual, la clorpromacina. Tiene severos efectos secundarios, sobre todo cardiológicos, puede producir un paro en sístole. Entonces un paciente cardiópata es con mucho riesgo de usar la clorpromacina o mejor no usarla, ¿no? Dosis de 25 y 100 miligramos las tabletas, las dosis hasta 600 miligramos en un solo día. En un paciente yo he llegado hasta 1200, pero es uno, no es todos los pacientes, ¿no? Generalmente se mantienen con 300 miligramos al día de la clorpromacina, unas 3 veces al día. El haloperidol, y existe un medicamento, la tiolidacina, que se está retirando del mercado porque tiene un efecto secundario, producirnos lesión a nivel de la retina, de los conos iratónicos. Nos producía a largo plazo ceguera, era una iatrogenia, pero no he visto más que en un solo paciente de las decenas de miles que han utilizado la tiolidacina. Es más, sigue habiendo en venta libre normal en todos los países de Sudamérica, menos en Bolivia, porque parece que importarlo es algo económico más caro. Hay en Argentina, hay en Brasil, hay en Chile, Perú, Ecuador, todo lo menos en Bolivia. Próximo. Sí. ¿Perdón? Damos y si empieza a haber efectos secundarios o disminuimos o suspendemos, pero es en cada paciente. No hay una prueba previa, nada. Se empieza a dar de manera inmediata.
se aumenta la dosis, y si no, se recién cambiado. Pero eso es mínimo en 4 semanas, además que hay que llegar a la dosis normal con el dosis top. Antes no hay que cambiar. Pero si ya con dosis menores iniciales hay severos efectos secundarios, ya suspendemos. Sobre todo en el ardor. Uno de los efectos secundarios del ardor es que produce bloqueo de la recaptación de la enzima recaptadora de la dopamina a nivel de la hendidura suprasináptica. ¿Qué va a hacer? Como no hay la enzima que recapte y produce a la motoneurona anterior, se va a quedar permanentemente secretando dopamina. Permanentemente va a estar excitado con alucinaciones, con ideas dominantes. Son efectos secundarios y puede dar distonía aguda de torsión, afecta a la musculatura esquelética y hay un temblor de tipo Parkinson, se llama Parkinsonismo secundario, inducido por el medicamento. Y puede darnos a largo plazo distonía, diskinesia cardíaca, el paciente muy inquieto con movimientos coreoatetóxicos, pero no es la corea ni la atetos, pero sí de temblor muscular, aunque retiremos el ardor. Es un efecto secundario severo y irreversible, hay que cuidar en hora. Por eso es que no doy mucho yo al ardor, por de preferencia doy al principio y me cambio a uno de este grupo que son de los secundarios. La alternativa es la risperidona y la olanzapina, pero también utilizo la quetiapina y el aripiprazol. La risperidona cuando apareció decían no causa los efectos del ardor, es segura, droga segura, y empezamos a utilizar y era el marketing y el comercio de la empresa. Con el curso de los 10, 12, 15 años de uso continuo empezaron a aparecer estudios donde se sí produce los efectos del ardor, pero de menor intensidad o frecuencia. Pero al final produce diskinesia cardíaca, distonía, etc. Además, la risperidona produce alteraciones del metabolismo de los triglicéridos, tendencia a subir de peso, ¿no? La risperidona, tabletas de 1, de 2 y de 3 miligramos, la dosis es de 6 a 9 miligramos al día. Existe también en forma de tabletas, en forma de gotas, que no tienen olor, sabor ni color. Si el paciente está con medidas debilitantes paranoides que le envenenan, desconfía de la comida, no quiere tomar la tableta, rechaza al familiar, le damos en forma de gotas, en su refresco, en su desayuno, en su alimento, y está entrando el medicamento. ¿Sí? También hay ampollas de 30 miligramos de depósito, pero no dura un mes como el alcohol, sino que dura solo cada 15 días. La desventaja, menos tiempo de duración y el costo, muy caro importarlo hacia hoy. Cuando una ampolla de alcohol de depósito que dura un mes cuesta más o menos 90, 110 bolivianos, la ampolla de la risperidona de depósito cuesta más o menos importando 270 hasta 350 dólares por ampolla, 2 veces al mes. Estamos hablando de cerca de 500 y 600 dólares al mes. Hay familias que su sueldo no llega a 200 dólares al mes, ¿no es cierto? Entonces resulta económicamente no factible. La alternativa es la quetiapina o el aripiprazol. La quetiapina, medicamentos de 22 de 25 hasta 400 miligramos, dosis al día de 800. La olanzapina no produce efectos de la risperidona o del ardor, pero sí produce aumento del apetito y sensación de hambre. El paciente tiende a engordar y empieza a aumentar de peso, hasta inclusive a nivel de grado de obesidad mórbida. La olanzapina y el aripiprazol, que no produce ninguno de los efectos. La desventaja en este es el precio, todavía resulta caro comprarlo para adquirirlo. Próxima. Aparte de los psicofármacos, internación, sobre todo en la primera etapa, si estamos psicótico, agitado, etcétera, etcétera, alucinado, y después finalmente se puede complementar con hospital parcial de día, la hospitalaria, socialización, control y se amerita después psicoterapia. Muy bien, muy amable.